Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, lo que quedó de la primera vez, parte 2, con Daniel Samper, Sergio Palau, Emanuel Restrepo y Dago García. Queridos amigos, bienvenidos a Lo que queda de la primera vez. Este es un podcast organizado por Penguin, por el Teatro Nacional, esta vez convocados también a través de Netflix, para hablar de la serie La Primera Vez con algunos de sus personajes, para conocer esa especie de cocina literaria de esta serie, pues que ha sido una verdadera sorpresa, no solamente en términos de audiencia, sino de calidad. Y vamos entonces, pues, para meternos en esa cocina, a hablar con tres personajes que han sido fundamentales para ella. Yo soy Daniel Samper Ospina y tengo el privilegio ahora de conversar con Emanuel Restrepo, que estudió actuación en Barcelona. No. Te No dijeron es mentiras. No es verdad. Es al revés. Me voy para Barcelona. Vas a estudiar actuación en Barcelona. No, tampoco. Entonces hazme el favor y estudias en Barcelona, pues, porque si no, no puedo quedar tan mal yo tampoco. Pon de tu parte. Bueno, te lo prometo. Voy a estudiar allá, pero estudié acá en el Teatro Libre de Bogotá. Ah, tú estudiaste en el Teatro Libre de Bogotá. Tienes toda la razón. Tú eres el que te vas para Barcelona. Yo fui el que estudié en Barcelona. Exactamente. Tú estudiaste en Barcelona, exacto. Estamos aquí con Emanuel Restrepo, que hace de Camilo Granados, que es el que no estudió en Barcelona, y con Sergio Palau, Pequeña confusión, que hace de Martín Salcedo, que es el que estudió, él sí, o va a estudiar en Barcelona. Emanuel estudió en el Teatro Libre, estuvo en Mujeres al Límite. ¿No es así? Yo ya estoy muerto del susto. No sé si... Hace rato, pero sí. Sí. Y mientras tanto, Sergio estuvo en La Ruta y en las maniobras de la Tortuga. También hiciste parte de eso, ¿no? Sí. Y con ellos está también el gran Darío Armando García Granados. Una leyenda. Para mí, sin duda alguna, el más grande productor y creativo de las obras audiovisuales que ha tenido Colombia. El famosísimo Dago García. ¿Ustedes sabían que se llamaba así o no? No, yo me enteré hace por ahí un mes que su apellido segundo era Granados. Claro. Muy estúpido yo. Y supongo yo que de ahí viene Todo Dago, tiene sentido. el nombre de Camilo Granados, ¿no es así? Es así. Bueno, pues muy bienvenidos. ¿Cómo va la causa? ¿Cómo va Bien, todo? hasta ahora nos enteramos con Nicolás de que Manuel también viene del Libre, porque nosotros somos ex Libre. ¿Tú también? Nos conocimos en los 80s. O sea, yo era luminotécnico, del Teatro Libre. Yo fui luminotécnico 2 años del Teatro Libre y Nicolás era actor. Y nos conocimos en una obra de Shakespeare que se llamó Noche de Epifanía. Ajá. Y ahí no solamente compartimos trabajo, yo como luminotécnico, él como actor, sino fundamos el club de fans de Gali Galiano, cual somos fundadores y únicos miembros, pero a mucho honor. Sí, ¿verdad? Es verdad. Gali no alcanzó a estar en ese club de fans. Era tan renunció. inaccesible en ese momento que fue imposible, pero sí Nicolás calentaba. Cantando ¿Cuál? La vi por última vez aquella tarde y sí, éramos bastante ¿Cuántos, fans. ¿Cuántos años tenía usted, Dago, ahí? Cuando estuvimos en el Libre, eso fue en los 80, yo no tenía 30 años yo todavía. No tenía todavía 30 años y estuve 2 años. Empecé en el Teatro del Centro y pasé a Chapinero y iluminé por lo menos unas 10 obras del Teatro. O sea, pero tú iluminabas y al mismo tiempo estabas en la escuela de No. actuación. Yo Trabajaba. iluminaba y salía del teatro y era disjockey en Quebracanto. Yo tenía eso sí 2 lo trabajos, sabía. tenía el teatro y era disjockey Wow. pero yo ya había terminado la universidad. Estaba todavía en la universidad. Y llegamos al Teatro Libre por el Flaco Solórzano nosotros porque teníamos una cámara de video que en esa época era como una cosa... La locura. La pues. locura. Y el Flaco, Ricardo Camacho organizó un taller y el Flaco se ofreció a grabar el taller si se lo dejaban tomar. Lo tomó, entró al Teatro Libre. En un momento se fue el luminotécnico del Libre y Ricardo le dijo al Flaco, ¿usted no conoce a alguien que...? Y yo era camarógrafo. Realmente, bueno, toda mi formación fue técnica. Y pues se supone que un camarógrafo sabe de luces. Entonces yo fui camarógrafo del Externado y del Ministerio de Educación. Y entonces
terminé Pero además a los 30 años, es decir, usted ya era mayorcito cuando de golpe da el paso y se convierte en todo un productor de historias, en un libretista, en un guionista, en un inventor. ¿Cómo ese luminotécnico se convierte en un tipo que ha hecho cuántas producciones? ¿30 por lo menos? Pues de cine y de... y telenovelas tan importantes como, no sé, Pedro el Escamoso, la Baby Sister, bueno, todo lo que ha hecho, toda la saga del Paseo, todo. Un tipo que a los 30 años es luminotécnico, ¿cómo llega a convertirse en esto que usted se convirtió? No, porque realmente nosotros empezamos a producir video en la universidad, empezando los 80, somos externadistas. De ese grupo somos Álvaro Bayona, Enrique Carriazo, el Flaco Solórzano, Rodolfo Hoyos, una cantidad de gente que en los 80 empezamos a hacer video porque fue el boom del video. Empezaron a llegar las primeras cámaras portátiles y desde ahí empezamos a hacer cosas. Yo había hecho antes ya historias en video antes de llegar a convertirme en luminotécnico del Teatro Libre. Ya había escrito. ¿Cuál fue la primera cosa que usted escribió? Imagínense que la primera cosa que escribí fue una adaptación de una novela de Stefan Zweig que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Ajá, muy famosa. Y luego una adaptación de un cuento de Bradbury, que ahorita se me olvidó el nombre, que empecé haciendo como adaptaciones de novelas literarias, muy artesanal, ¿no? Para hacer video. ¿no? ¿Ah? Para hacer en video, o sea, esas adaptaciones. En video. Hacíamos mucho video con este grupo y de ahí, gracias al video, saltamos al teatro. Hicimos como un camino extraño, ¿no? Del video al teatro y luego del teatro a la televisión. Y luego, estando en la televisión, empezamos a hacer películas. Y luego series para Netflix. Eso ya después la graduación, digamos, el culmen de la vaina. Y ahora podcast. Y ahora podcast, lo que le sigue a la serie Netflix. Por podcast. Sí, bueno, esta serie de la que vamos a hablar es evidentemente una serie de la época del colegio. El protagonista es el mismo narrador, es el que interpreta a Manuel. A mí me supo en un momento determinado como a los años maravillosos, ¿no? Tiene una resonancia como con toda esa vocación nostálgica, medio humorística también de recordar la adolescencia. Y me gustaría que me contara qué la inspiró, o sea, por qué se le ocurrió hacer una serie de la época escolar a estas alturas de su vida. Esos son de esos proyectos que todos los guionistas escondemos durante años y que siempre que nos preguntan, ¿tiene algo que le gustaría hacer o tiene algo? Lo sacamos y nos lo rechazan. Fue un proyecto que tuvo un largo recorrido, una larga historia de rechazos de productoras, de canales que no le creían mucho. Y era una historia que siempre quise hacer porque es una historia real. No la viví yo directamente, sino los compañeros que yo encontré en quinto de bachillerato. Pero me parecía que era una anécdota súper interesante y súper poderosa para hacer una serie, porque la anécdota central es verdad. En el 76, la alcaldía y el Ministerio de Educación decidieron que los colegios del distrito, que eran o de hombres o de mujeres, tenían que empezar a hacer un tránsito hacia los colegios mixtos. Y al colegio donde yo estudiaba, que se llama Colegio Distrital para Varones Jorge Eliezer Gaitán, abrió la convocatoria y entró una mujer. Sí. Se llamaba María. Y estuvo un año nomás. Qué maravilla. Y eso es justo lo que pasa en la serie, ¿no? Para contextualizar. ¿Quién quiere contextualizar a la gente que quizás no ha visto la serie y contar rápidamente de qué se trata? Sin tirársela. Sin hacer spoilers. Bueno, pues es la historia un poco de... Bueno, el protagonista es Camilo Granados, ¿no? Que viene de una familia humilde. Su padre es un taxista, su madre es una mujer que se dedica un poco a hacer trabajos de universidad. Y es la historia de este chico con su grupo de amigos en el José María Ruth, que somos dos. Bueno, es un colegio de solo hombres. Y principalmente somos 5 chicos que nos dedicamos pues a lo que se dedicaban los chicos de la época, ¿no? Realmente a jugar fútbol, a ir al cine a ver porno, a hacer cosas un poco de lo que les ofrece sus capacidades, ¿no? Y lo que hay en el momento también a nivel social. Y llega una chica nueva al colegio. Empiezan a haber esta ley de involucrar mujeres en colegios y viceversa, en los colegios de hombres y de mujeres, y entra la primera mujer a nuestra clase. Que se llamaba como Eva. Muy bien. Se llama Eva Samper.
Pero ahí ya hay gran parte de lo contado, ¿no? Como de lo que pasa. Sin spoilear, ella Eva empieza va a pasar. llegar a cambiar. como Eva el llega a mundo. ese universo pues masculino de sí. ese colegio para hombres. Total, sí. Yo tengo una pregunta, Daniel. ¿Puedo hacerla? Por Aunque favor. Tú eres el moderador. Es que esto es muy inusual. O sea, que yo esté enfrente de Dago, no, la gente piensa que es normal, pero no, es como la primera vez que pasa. Pregúntenle todo lo que quieran, incluyendo temas de pago. Porque nosotros. Los pagos Entonces, ¿dónde atrasados está mi pago del de los que se último estaban mes? quejando antes de que él llegara aquí. Entonces Yo ya les dije me, que les ya ayudaba. me respondió la primera, que era que siempre preguntan como qué tan granados, qué tan de Dago tiene. Pues ya contó que es como una historia de muchas cosas. Que le llegó, o sea, esa historia le llegó a través de unos amigos de la vida real que le echaban ese cuento. Claro, que lo preguntan mucho. Sí. Pero siempre también he tenido me he preguntado, sabiendo que es una historia tan personal, ¿qué se sintió verla ya como contada? Y porque siento que igual, aunque tú la escribes y la produces, pues ahí pasa por muchos filtros que ya después yo siento que uno tiene que soltar para que la cuenten como las otras personas lo ven. ¿Fue sorprendente? ¿Fue como tú sabías que iba a quedar así o como que...? No, sí. yo creo que uno nunca, digamos, cuando se escribe, uno se imagina cómo Claro. van a ser las cosas. Es imposible escribir sin imaginarse cómo van a ser las cosas, y normalmente el resultado es completamente diferente. Algunas veces uno se siente satisfecho con el resultado, a veces uno odia el resultado, y en este caso sí, desde el principio sentí que el resultado estaba incluso mejor que lo que estaba escrito, ¿no? Que es una fortuna cuando eso sucede, porque uno mismo termina como sorprendiéndose, uno termina como reconciliándose con el proceso del audiovisual. Cualquier proceso de televisión o de cine es el camino de la ilusión al desencanto, ¿sí? Claro. Y luego del desencanto al enamoramiento en el mejor de los casos. Cuando uno tiene una idea, uno dice, qué berraquera de idea, esta putería de idea. Cuando escribe el primer tratamiento dice, bueno, sigue siendo chévere la idea, vamos bien. Cuando hace la primera escaleta, hijo, pucha, ¿será que sí? Cuando escribe el primer guión, uno dice, puta, ¿qué pasó? Cuando ve los primeros pedazos, dice, ¿qué pasó con esa idea del putas que teníamos cómo terminar en esto? Y luego empieza ese largo proceso de volverse a enamorar del resultado. Todos esos caminos tienen diferentes, como cada producto tiene su camino diferente. Pero en este caso, casi desde el principio, por alguna razón, se sintió que ahí había algo, y el éxito siempre está atravesado por una alta dosis de suerte, ¿no? Claro. Digamos que no hay ningún éxito absolutamente ajeno a la buena fortuna. Digamos que es tan complicado a veces que el casting case perfecto. En ese sentido hay que reconocer el olfato de Netflix, de la gente de Netflix, que hizo unos cambios en el casting, porque, y esto es una infidencia, el primer candidato que tuvimos nosotros para Granados era Cerati. ¿Sí? Y Netflix fue la que dijo, no, tiene que ser Emanuel. Y nosotros queríamos a Sergio para Quiñones. Claro, ya había hecho el casting para Quiñones. Claro. Sí, ¿verdad? Y Netflix fue la que dijo, no, ese tiene que ser Salcedo. Me encanta enterarme de todas Sí, estas nos estamos enterando nosotros. Yo les dije que era la cocina, lo que ustedes no habían visto. Entonces, digamos que hay esa fortuna de que casaran los personajes donde tenían que casar, de que el timing funcionara, de que había una cosa que siempre teníamos temor, y era que hubiera demasiada voz en off. Ya, Ajá. ¿Sí? Y la voz en off también, como son las cosas en este negocio, la voz en off en el presente casi que tuvo una razón de mercadotecnia, porque había un temor en la plataforma que esto se volviera una serie exclusivamente para gente joven. Yo me acuerdo que yo lo alcancé a pensar mientras Claro, lo que segmentara y solamente tuviera audiencia en gente joven, y para un mercado como el nuestro eso es una fatalidad, porque entonces somos un mercado pequeño y segmentar, hacer cosas de nicho es un problema. Entonces un poco cuando estuvimos pensando dijimos, ¿cómo atraemos al público mayor? Entonces es una decisión que se toma y dicen, pues entonces pongamos es que la historia la cuente la cuente un adulto. La cuenta el adulto, recordando. Y es una historia sobre una mujer contada por un hombre
30 años después de haberlo vivido. Claro. Y otro acierto es la producción, es decir, ese viaje en el tiempo quedó muy bien hecho, cada detalle, Sí, la dirección de estética, El arte, el vestuario. arte, eso es impresionante. Ese es año 76. 76. Año 76. Por supuesto, se toman ciertas licencias, ¿no? Digamos que en Colombia, Saturday Night Fever se estrenó en el 79. Claro. Lo pusimos en el 76. En general hay mucho respeto por un rigor de época, pero finalmente cuando hacemos ficción no hacemos documental, entonces hay algunas cosas que... ¿Mencionan la constituyente en determinado momento o no? No. Sí. Yo creo que sí. Sí, ¿no? pero el En presente, el presente, la voz sí, presente. es cierto, Sí. es cierto. ¿Ustedes en qué año nacieron? Yo en el 92. Imagínense eso. Estaba muy 96. lejos. Estamos lejos, sí. ¿Y estudiaron asuntos de la década de los 70s? Sí, Claro. para la serie, dices. Sí, Claro. mucho. Pues nos tocó Muchísimo. como investigar porque sí estamos muy lejos y como que yo no la tenía no la tenía tan presente. Me acuerdo mucho, y esto lo he contado varias veces, como que le hice muchas entrevistas a mis papás y como que les Mis pregunté abuelos. cosas. Mis papás, como habían vivido esa época. Pero y también en colectivo, en los ensayos que tuvimos dentro del grupo, también me acuerdo que vimos cosas como documentales y cosas que había en YouTube. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos mandábamos Había un diccionario. ¿te ¿Qué tipo de acuerdas? cosas se mandaban? videos. Yo me acuerdo que me obsesioné muchísimo con las propagandas de los años 70, porque tenía como mucha curiosidad de ver como los juguetes que compraban los niños de esa época, ¿no? Y yo les mandaba, o nos mandábamos el diccionario de las palabras para que no se nos salieran palabras. Teníamos un diccionario como de rolo de la ¿Cuáles, no? época. Bueno, ¿qué Claro. tanto se parece ese colegio al que ustedes tuvieron que asistir como personajes de ficción? Quiero decir, ese colegio de los años 70, al colegio que ustedes como actores realmente, como adolescentes de carne y hueso, asistieron. Bueno, yo nunca estudié en un colegio solo hombres. Ese siempre era la amenaza de mi madre. Era como así, si pierdes el año te meto en un colegio. No, por favor. Un militar siempre me amenazaba con eso. Pues yo creo que lo que funciona de la serie, ¿no? Lo que muestra el colegio es que todos los colegios, todos viven, yo creo que todavía viven cosas parecidas, ¿no? A mí lo que me pasó con Salcedo también es que yo me tuve que mudar de ciudades muchas veces cuando era niño, pero este personaje siempre uno tenía como un bulinero en clase, ¿no? Siempre. Entonces para mí era como muy curioso porque eran personajes que uno siempre ve, ¿no? O sea, conocí a Pavón, me recuerda a un amigo, Granados me recuerda a un amigo del colegio, Salcedo también, ¿no? Entonces yo creo que también a mí me ayudó por lo menos la construcción yo nunca fui un Salcedo, pero conocí muchos Salcedos, ¿no? A través del colegio. Pero digamos, por ejemplo, la relación con las drogas. ¿Ustedes creen que en esa época era una y que los que han tenido que vivir el colegio ahora viven otra realidad? O la homofobia, por ejemplo, ¿no? Yo siento que se siguen viviendo cosas muy parecidas y creo que de ahí también el éxito de la serie, que mucha gente se siente identificada con lo que sigue pasando. Yo creo que pasan las mismas cosas como en diferentes magnitudes. A mí personalmente no me tocó la droga en el colegio, pero siento que es un caso muy particular porque muchos amigos de mi época y amigos en la actualidad sí me han dicho que en el colegio fue donde probaron las drogas. Lo que pasa es que yo por una circunstancia particular no lo probé, pero por ejemplo el tema de la homofobia sí me tocó muy parecido. Yo tampoco, mi colegio era muy raro porque era mixto, pero había salones solo de hombres, que era muy chistoso, que también era medio castigo, porque a mí en octavo cuando se dieron cuenta que la pasaba más con niñas, como por temor a que no volviera gay y que terminó pasando igual, me mandaron al salón de solo hombres. Entonces sí era como un medio ahí como de solo hombres y no solo hombres, porque podíamos ver a las niñas en el descanso. Pero muchas cosas que pasan en la serie las vivía también yo desde en el 90 y pico. No sé cuándo estaba en el colegio, 92, como en el 95, 97, 2000. Sí. Entonces siento que sí siguen pasando cosas muy parecidas, muy, 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 muy parecidas. Todavía los suicidios que están habiendo. Los suicidios. O sea, ahora cada vez está bien, bueno, no sé si está viendo más, pero se está visibilizando cada vez no más homofobia, más transfobia, más violación de los derechos humanos, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, que yo creo que todavía sigue pasando y todavía en los colegios los chicos se suicidan por no sentirse identificados con un género o por ser rechazados sexualmente, incluso golpeados, ¿sabes? Siento también que en el colegio pasa todo este descubrimiento de la sexualidad que está en la serie también en los primeros capítulos. Por ejemplo, como eso que tienen con la profesora, que yo desde que leí me enamoré mucho de todo, de esa historia. Que además es muy triste el final con la profe, pero como todo ese descubrimiento sexual y cómo habitar ese paso, como que siento que también lo viví yo muy, muy parecido. Igual.
Sí, sí. Bueno, hablemos de Eva. Eva, pues el nombre me imagino yo que es muy bíblico y encarna muy bien el papel de la Eva de la serie. Y el apellido es muy bien logrado. Yo quería felicitarlo por el apellido de Eva. Creo que es lo mejor de la serie, de hecho. Lo que rescata, lo que salva la serie. Yo sé. ¿No? ¿Por qué decidió ese Eso fue apellido, por premeditado. ejemplo? ¿Ah? Por eso mismo, porque era un apellido que se estaba que iluminara la serie y ese apellido es muy importante, ¿no? El personaje de Eva es como el referente original se llamaba María. Uh-huh. Que es la original. Que es ¿no? la original, Sí, que cuando empecé a hacer la serie fui al colegio y traté de ubicarla y no existe. Básicamente nadie sabe, no hay registro de ella en el colegio, nada, se desapareció. Y ella estuvo solamente un año. Y cuando yo estuve, eso fue en aquella época, era cuarto de bachillerato. Ella estuvo en cuarto de bachillerato, yo entré a quinto. Y en quinto, a mediados de quinto, entró al colegio un estudiante nuevo, de apellido Duque. Era un tipo mono, rubio, que fumaba mucho y era muy retraído al principio. Y nosotros como que teníamos curiosidad de este tipo hasta que nos acercamos a él y descubrimos que era un tipo de un colegio bilingüe, de un colegio de clase alta, que era una caspa y el papá siempre le había dicho, porque esa era la amenaza. Si usted la vuelve a cagar, lo mandamos a un colegio del Estado, a un colegio distrital. Un colegio público. A un colegio público. Y este man la volvió a cagar y terminó en el colegio público. Y era un bacán, tenía carro. Entonces éramos como 15 metidos en el carro del man. El man tenía plata, entonces pagaba planes que nosotros, estudiantes de colegio distrital, no podíamos pagar. Bolos, en el Bolívar Bolo Club, que quedaba ahí en la 30 en la Caracas como con 20 y pico. Y el Orama, la primera pista de patinaje en el hielo, allá fuimos a parar y el tipo totalmente integrado al grupo. Hay una teoría de las clases sociales que dicen que la altísima burguesía y el lumpen se parecen porque ambos son marginales. Ambos están en la marginalidad. Y eso pasó con este tipo. Tenía una novia, me acuerdo, que era nada que ver con nosotros y nos veía y se asustaba. Pero el tipo un encanto. Y claro, al cabo de un tiempo, los papás se dieron cuenta que al tipo no lo habían castigado, sino lo habían premiado y había encontrado su verdadero parche en el colegio. Y como a los 3 meses se desapareció. Y averiguamos y lo habían mandado a una academia militar en los Estados Unidos, que era el otro castigo. Y ahí sí, sin redes sociales, sin nada. Sin perdido. Facebook, sin... Entonces Eva es la unión de María y de Duque. Ajá. Duque, de María tiene como la primera mujer y de Duque viene esto de pertenecer a otra clase social y llegar a... Y además siempre había una discusión con Netflix, porque yo siento que María no es un personaje. María es una función. María es una abstracción. María no... Si ustedes miran la serie, nunca vemos a María sola. No tiene un universo propio y no hay posibilidad de que una muchacha a esa edad haya leído todo lo que ha leído María. Eva. Perdón. Sí, eso no lo alcanzamos a preguntar. Eso, haciéndolo. Y Yo siempre le molestaba a Eva, le decía, ¿en qué momento se lee usted tantos libros? Entonces, y eso era una discusión que teníamos permanentemente. Yo le decía, por favor, no miren a Eva como un personaje, porque no es un personaje. Ella no tiene sentimientos, ella no tiene una historia, ella es una abstracción de lo que debe ser lo femenino, porque está llena de inverosimilitudes, ¿no? De todo lo que ha leído, todo lo que ha vivido, todo lo que piensa. Un muchacho de 16 años difícilmente tiene todo ese rollo. Y la función central de ella, si ella es una función, ¿cuál sería? Quizás romper la inocencia de todos esos muchachos, porque esta es una serie sobre la pérdida de la inocencia también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo creo más que romper la inocencia es abrir el horizonte, porque hablando con Nicolás Montero y con Manu, Manuel me hacía caer en cuenta algo que yo no había caído en cuenta. Manu hizo un trabajo estupendo de la serie y uno descubre muchas cosas ahí, y es que la mayoría de los libros que están planteados en la serie son libros de iniciación. Sí. ¿Cierto? Y un poco ella es como, yo pienso que más que destruir una inocencia los inicia. Claro, es una serie de iniciación. De iniciación, de primeras veces. Claro, de primeras veces. Sí.
Eso es, sí. Ay, Dios mío, bueno, pues muy bueno. Usted mencionaba ahorita que además Eva no tenía tiempo para leer tantos libros porque la serie tiene muchas referencias Sí, de cine y también Sí. muchas referencias de literatura. sí. En los capítulos de los que vamos a hablar esta vez, pues porque este Porque no hemos podcast empezado. es antecedido por una conversación de Ricardo Silva sobre los primeros capítulos. Hay menciones a varios libros. Sí, Una muy particular a La Letra Escarlata. sí. ¿De dónde viene esa? Digamos que el 90% de los libros los he leído. Por supuesto, no los leí en ese periodo de mi vida. Algunos sí, pero otros pues, son los libros que he leído a lo largo de mi vida. A La Letra Escarlata llego yo, leí el libro, pero llegué al libro por la película, que es una película, hay varias versiones de La Letra Escarlata, pero la que a mí me gusta más es la de Wim Wenders. Wim Wenders hizo una versión muy bonita de La Letra Escarlata. Y digamos que la inclusión de los libros y de este rollo de la literatura en la serie tiene como dos razones de ser, ¿no? Una que tiene que ver como por un gusto particular por la literatura y sí fui lector desde siempre porque venía de familia de lectores. Mi mamá y mi abuela eran lectores y desde muy pequeño leí y las primeras cosas que hice, como hablamos ahorita, eran adaptaciones de libros que había leído. Y porque además, y siempre a mí me persigue la mercadotecnia, ¿no? Y hay actualmente en el entretenimiento un cambio de paradigma en el cual pasamos de hacer las cosas bien como condición para atraer la audiencia, que se cae de su peso, ¿no? Sí, si haces las cosas bien probablemente atrae la audiencia, a un paradigma nuevo en que hay que hacer las cosas bien, pero también hay que hacer el bien con las cosas. Hoy en día, si usted logra en su producto de cine, de música, de teatro, de televisión, no solamente hacer las cosas bien, sino aportar algún tipo de ventaja social o de algo que trate de hacer un mundo mejor, como que el público prefiere ese tipo de productos. Por eso los temas de inclusión, de ecología, de muchas cosas hoy en día son importantes. De hecho, cuando usted llega a una plataforma o un canal a ofrecer un producto, echa el rollo y siempre le preguntan, bueno, ¿y esto qué utilidad social tiene? Claro. ¿Esto por qué puede hacer mejor el mundo? Entonces, uniendo como ese gusto particular por la literatura y pensando en que pues hoy en día los productos que contienen esto tienen como una ventaja, entonces, bueno, planteemos una cosa en la que creo yo y es que uno debe leer, ¿no? Yo creo que por ahí hay una frase que no me acuerdo de quién es que dice que las sociedades que no dedican el tiempo a la lectura se lo dedican a la guerra. Uh-huh. Entonces, digamos que ahí está como el origen de todo el recorrido literario que hay en la serie. Y La Letra Escarlata, pues casaba muy bien con ese señalamiento moral a las mujeres que de una u otra forma cometían adulterio en esa época. Es una novela que es escrita creo que en 1700, como en 1800, pero habla de 1600 y habla de una mujer que tiene una hija, sin decir quién es el padre, la señalan, la acusan, la condenan y la condenan a cargar siempre una letra escarlata, como señalamiento de que transgredió la norma moral, sí, que es un poco lo que le pasa a la profe Estela en la serie. Que llegaba una A escarlata, prácticamente la señalan de ser hincha de la América, o es un señalamiento. Yo soy hincha de la América. ¿Que llegaba primero en el proceso de escritura, el libro o como tú escribías y después buscabas un libro que sepa como que pudiera tener referentes? Es buena pregunta porque digamos que es las dos cosas. Hay veces que el libro te ayuda a desarrollar una trama y hay veces que tienes que buscar el libro para la trama que creaste, ¿no? Uh-huh. Entonces, libros como El Guardián del Centeno o libros como Las cartas del joven Werner o
Werther. Werther Bueno, solamente en este capítulo, para ayudarle, en estos, del 5º al 8º, hay referencia, bueno, a la letra escarlata, como usted lo acaba de decir, a la Celestina de Fernando Rojas, que Eva debe exponer, debe hacer una exposición de ella, a Siddhartha, ¿no? Que Camilo termina haciendo todo tipo de ejercicios con Siddhartha para calmarse y sustituir la violencia por la respiración casi. A Tess Uberville en gratitud a cuidarle una rasca, ¿no? Camilo le cuida una rasca y entonces ella le regala y a las cartas del joven Werther también, ¿no? Todas son historias de amor, ¿no? Sí. Todas son historias de amor. Y cada libro como que llegaba por una razón diferente. Las cartas es ayudando al momento en que empiezan a mandarse cartas. Siddhartha, sobre todo, fíjese que ni siquiera era por las razones místicas del libro, sino por la historia de amor que contiene Siddhartha, que es Siddhartha, Govinda y un amigo, ¿no? Entonces, era como en unas oportunidades el libro venía en auxilio de la narrativa y a veces la narrativa necesitaba del libro. ¿Y todos ya te los habías leído o uno que me dijeras como no me toca leer para no, todos los había leído. Hay 3 que no leí, pero vi la película y traté de buscarlos y no los encontré. En la serie. ¿Cuáles? Tess es muy difícil. Es muy difícil, pero sí vi la película de Polanski. Buenísimo. Jungla de Asfalto, que Jungla de Asfalto es una novela negra que yo vi la película y la vi ya grande en la universidad, como parte de esa época cinecluista que tiene uno y luego supe que estaba buscando como un libro que fuera relacionado con esta incursión que hacen en el colegio y encontré la película. Recordé la película, busqué si es de un libro, pero nunca encontré el libro. ¿Y cuál? No me acuerdo cuál fue el otro que no leí, pero sí son 3 que vi la película y no se leyó el libro. No leí. Bueno, es una serie sobre la iniciación, como usted decía, y hay libros que son los libros de la iniciación. Yo creo que cada uno tiene, pues, el de cada uno de su historia, el que lo inició en el mundo de la literatura y tal. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál ha sido ese libro? Como el primer libro que... El gran primer libro que los inició en ese camino del arte, que les abrió los ojos, que los ayudó a no morirse de angustia, etcétera. Pues yo recuerdo mucho El Principito. Leía mucho El Principito con mi madre cuando era pequeño. Es el primer libro que recuerdo así como leer con mi madre como con 3 o 4 años y que todavía es de mis libros favoritos. Yo creo que fue un libro que representó mucho en mi infancia, la verdad. Maravilloso. Obviamente hubo muchos libros en el colegio, pero yo no los consideraría como de mi iniciación porque no me gustaban y como que no me conecté tanto. Creo que solo hubo uno en el colegio de los cuentos de Gabriel García Márquez, que están como los 12 cuentos peregrinos. Sí. Ese es del colegio y fue como el primer libro con el que yo logro engancharme y decir como, sí, es chévere y me gusta. Antes como que no lograba cogerle. Antes era una amenaza, ¿no? Sí, es decir, pues leer en el colegio era la manera de espantar y alejar a los lectores. Y era muy chistoso porque le daban 100 años de soledad para después de vacaciones. No, mierda, uno acaba odiando a Gabriel García Márquez. Hay 27 José Arcadios, puta, ya se va a acabar el tiempo. Había un 0 respirando detrás de cada página y tal. ¿Quién puede volverse un lector así? No, yo me acuerdo que en el colegio me hacían una cosa muy rara, muy chistosa, que era como, bueno, para empezar el día 15 minutos de lectura y todos teníamos que estar leyendo, pero era 0 motivacional porque todo el mundo estaba como mirando y jugando y era como, uno nunca estaba leyendo en unos 15 minutos. Bueno, y García Márquez, que uno en todo caso siempre terminaba leyendo algún cuento de García Márquez que todos lo enganchaba a pesar de los profesores, pero ya por cuenta tuya, un libro de adolescencia. Y ya más grande llegó, creo que el primero fue el de Héctor Abad Faciolince, el de El olvido que seremos. Claro, una belleza. Sí, creo que ese fue como el primero ya grande que yo como, sí, una belleza de libro. ¿Y da usted en su historia como lector? El primer libro que leí fue Impaciencia del corazón de Stefan Zweig y lo encontré en la biblioteca de mi casa, un libro gordo y no sabe por qué llegó a él, ¿o qué? Sí, yo creo que tenía como 9 años y la carátula del libro me llamó la atención, que era un corazón rojo sangrando. Y me llamó la atención y lo empecé a leer y me encarreté a pesar. Stefan Zweig escribe muy
muy fácil, muy Muy buena asequible, prosa, sí. Muy rico de leer. Y acerca de eso, yo sí tengo que contar una anécdota, porque no siempre los caminos para el gusto de la literatura pueden ser muchos. Yo tengo 3 hijas, 2 hijas y 3 dietas, y mi hija mayor, Juana, y ella siempre se acuerda, no le gustaba leer, y yo me preocupaba mucho porque no le gustaba leer. Pero a mi hija Juana le gustaba mucho la plata, el billete. Siempre le ha gustado el billete. Todavía hoy en día adora el billete, no sé qué. Y yo, preocupado con él leyera, un día le propuse pagarle, acuerdo, estamos hablando por página leída. Por libro leído y resumen hecho, le pagaba 150,000 pesos por libro que se leyera. Más que el autor. Pero salvo que sea de Penguin, naturalmente paga muy bien a sus Y autores. el primer libro que le pagué porque leyera fue un libro de Efraín Medina que se llama Érase de una vez el amor y tuve que matar. Pero tuve que matarlo. Bonito libro, sí. Bueno. Muy bueno. Y le pagué por 3 libros y a partir de ahí le tomó el gusto a la literatura. O sea que sí, a veces yo creo que el descubrimiento de la literatura bien vale invertirle unos pesos con los hijos. Sin duda alguna, la mejor inversión. Y fue la única forma de que leyera. Bueno, que leyera. Luego lo traté con el cine, porque ya hay que ir al cine y no había sino ver películas. Le dije, bueno, ahora vamos con el cine. Película esa sí no me la compró, pero por lo menos la literatura sí le tomó gusto a partir de un interés económico que tenía. Mi mamá me ponía a hacer resúmenes de las enciclopedias todos los días, pero no me pagaba. Ahí estuvo el problema. Sí. Yo fui profesor de literatura, fue mi primer trabajo, duré como 7 años siendo profesor de literatura. ¿De colegio? De colegio, de muchachos de 14, 15 años. Y tenía siempre 3 leyes. Una, que la menor nota sobre 10 era 8. 2, no llamar nunca lista. Y 3, no hacer nunca exámenes. O sea, era realmente un profesor muy liberal. Muy como la profe Estela. Sí. Daniel, ¿y el tuyo, tu libro? Y eso yo creo que ayudó a que los que leyeron terminaran leyendo de verdad y siendo lectores de verdad. Sí. No lectores transaccionales, no me le tiré la literatura a nadie, por lo menos. No convertí un gran libro en un chantaje, una obligación, en una amenaza, en algo harto. Que pasa mucho. Quizás algunos no habrán leído, es verdad, pues claro, con esas normas era... Pero estoy seguro que algunos sí leyeron y los que leyeron, pues leyeron de verdad y son lectores hoy en día, porque la literatura no creo que se pueda obligar, ¿no? Uno Totalmente. debe inducirla y debe ayudar a que los otros alcancen sus caminos, que como decía Dago, son muy diversos, para llegar a ella. Es como obligar a salvarse, es como un salvavidas, es absurdo embutirla, ¿no? Sí, no, a mí en el colegio me pasó mucho como a Granados, o sea, a mí no me gustaba leer y a través de escribir, de clases de literatura donde nos ponían a escribir las historias, fue que me empecé a enamorar mucho de la literatura. Y me acuerdo que yo escribía una historia y me decía el profesor de literatura, que Choco, que lo amaba mucho, era mi profe de literatura, era, esto me recuerda mucho a Bukowski, no sé qué. Qué bueno. ¿Quién es Bukowski? No, pues entonces me recomendaba un libro de Bukowski, entonces empezaba a leer a Bukowski, a Edgar Allan Poe, porque hacía escritos que le recordaban de alguna manera autores que yo no conocía. Conocía a Jorge Franco también, a mí me gustaba mucho la literatura muy oscura y me enamoré mucho de libros de Jorge y empecé como poco a poco, que hay literatura, porque yo nunca fui muy fan, sé que García Márquez es una eminencia, pero creo que nos lo metían tanto en el colegio que como que le empiezas a coger un poco de reacio, ¿no? Como quiero leer otra cosa. Y ya lo descubrirás seguro, eso claro, sí yo creo que es de los más no, grandes. Ya luego más grande me parece pero, que es increíble. Pero no has contestado cuál fue el... Sí, no, esa estrategia en todo caso de poner como carnada, escríbanlo ustedes, a ver qué harían, buenísimo. Es muy divertida. Yo hacía uno que era tomar el inicio del Quijote, pero reemplazar las palabras claves para que cada uno las pusiera y desarrollaran un libro. Es decir, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, había un tipo que de tanto leer libros se perdió el juicio y creyó que era un espacio, bueno, pues, y ellos leían, y había unas cosas maravillosas. Un tipo que de tanto leer libros de botánica se enloqueció y creyó que era un árbol, entonces se sembró durante toda su vida. Bueno, cosas muy entretenidas. El libro iniciático mío, ¿cuál sería? Pues tuve mucho, sobre todo más de poesía que de prosa, pero hay un libro que recuerdo con mucho cariño y es muy libro de iniciación y está muy mencionado en la serie, que es El guardián entre el centeno. Sí. Ese es un gran libro y es un gran libro, no sé, que a uno lo conecta con el adolescente que uno debe tratar de no enterrar, de mantener vivo a pesar de... Es decir, yo creo que la vida al final es una lucha porque esa voz que uno tuvo de adolescente no se apague, no la apague la vida adulta.
como una gran defensa de ese adolescente irreverente, lleno de asombro todavía, capaz de burlarse, capaz de desafiar al mundo, que uno después va perdiendo porque la vida adulta se encarga de ponerle a uno todo tipo de cárceles, ¿no? Pero creo que es ese, y ese libro está muy presente en la serie. Ese es de los últimos, ¿no? Es el último, y es de esos libros que ayudan a la narrativa, ¿no? Necesitaba como, Claro. bueno, estos, ¿qué plan de escape tienen? Y ahí estaba perfecto. Ahí estaba perfecto. Y es la narración en primera persona de un adolescente. Bueno, claro, en tiempo presente quizás, a diferencia de la serie que ya es un señor adulto y que recuerda su adolescencia. Este es un adolescente en tiempo real contando lo que le pasó el fin de semana. El retrato del artista adolescente también es un poco más intelectual, ¿no? Es Joyce. Claro, es otro... Y ese libro, a pesar de hablar de la adolescencia, realmente siento yo que no es un libro para adolescentes, es muy complicado. Yo lo leí en la universidad. Y como toda la literatura de Joyce es complejo, es bien difícil, pero es un libro que también ayudó mucho en el poder a veces citar libros, como que ayuda a que muchas cosas que de pronto no puedes expresar con el diálogo queden ahí, ¿no? Yo sentí en muchos momentos mucha ayuda de la literatura en la escritura de la serie. Y creo que eso se siente que entra de una forma orgánica, ¿no? Y generó cosas muy poderosas. Había como comentarios, hilos en Twitter con la descripción de los libros, cómo leerlos, resúmenes. No, eso es lo más hermoso de la serie. No, a mí lo que más me sorprendió fue el movimiento feminista que cerró filas. Pronto recibió una cosa de la alcaldía, que las frases que nos dejó Eva y una cantidad de frases. Yo decía, pucha, mis tías feministas, por fin mis tías feministas. Eso lo asaltó, de verdad. ¿Sí? Eso lo tomó por sorpresa. Realmente sí. Porque en todo caso sí es una serie, pues es decir, feminista en el sentido de que... Sí, pero yo no pensé que... Bueno, yo nunca me planteé, bueno, voy a ser un personaje feminista, sino, digamos, casi que las causas que defiende Eva son causas lógicas de defender, ¿no? Claro. Pero cuando ya mis tías feministas me empiezan a mirar con no sabíamos por primera vez en la vida, mi tía Inés y mi tía Amanda, y yo, aquí pasó algo que no me había pasado nunca. Qué buena cosa. Sí, a mí me parece muy linda. También muchos mensajes que nos los compartimos en el grupo, a veces muchos mensajes de fans, pero muchísimos de gente. Mira, yo no sabía leer, a mí no me gustaba leer, y gracias a la serie empecé a leer. Había uno que me encantó, que era: uy, Miñero, muchas gracias, no sé qué, sabe que yo empecé a leer gracias a esa serie, no sé qué, sin palabras, tal, me compré un libro y todo, pero así tal cual, fue mal escrito, pero me pareció tan bonito, no, de verdad, muy bonito de pensar, wow, esto sí está creando mucho impacto, y que la gente está leyendo, muchísimos mensajes así que nos compartíamos. Yo creo que el truco, y eso es digamos, afortunadamente la cosa le va bien, entonces porque claro, esto es el arte de predecir el pasado, ¿no? O sea, claro. Entonces... Pero yo creo hoy en día, mirando desde que ayudó mucho a que Eva no fuera la típica nerd a la que se asociaría quien leyera y quien recomendara libros, claro. ¿no? Cuando fuese Guzmán, por ejemplo. Exacto. Claro, Cuando se rompe la relación entre el personaje y lo que hace, siempre ocurre algo chévere. Y yo creo que ahí eso funcionó bien. Y tampoco fue una cosa que yo hubiera dicho teóricamente, bueno, aquí voy a romper el paradigma, el estereotipo para que funcione. Pero luego cuando uno hace como el análisis, porque uno también hace análisis de sus cosas, ¿no? No todo, y a usted le debe pasar cuando escribe, uno siempre es consciente de lo que está escribiendo, y solo al cabo del tiempo, cuando lo mira, dice, mira lo que hice aquí sin habérmelo propuesto. Ese rollo de que Eva no fuera la típica nerd de gafas y aburrida, ayudó a que la percepción de la literatura fuera diferente a la que normalmente se tiene, como algo aburrido, como decir, si esta vieja que está en la play del curso, la lanzada, la contestataria lee, claro, ahí debe haber algo. Aspiracional chévere, claro, es verdad. Eso es totalmente cierto. La primera vez que rechazaron esta serie, ¿cuándo fue? Usted que estaba contando que antes de ver la luz y el éxito tan grande que ha tenido, esta serie vio muchos fracasos. Sí. La primera vez que la presenté fue hace como estaba empezando el rollo de las plataformas.
y se la presenté a una persona, pero a un canal, no voy a decir cuál, pero de estos que son como canales juveniles. Y en principio la aceptaron, pero haciéndole una cantidad de modificaciones. De modificaciones. La masacraban, pues. Exacto, hasta que un momento como que dije, no, prefiero retirarla y guardarla. Entonces, y sí fue raro porque cuando dije, no, ¿sabe qué? Chévere, pero más bien pensemos otra cosa que se ajuste más a esto. Pero hubiera sido otra cosa completamente diferente. Entonces dije, no. ¿Cuál era la exigencia más absurda que le hicieron? Que, por ejemplo, fuera mucho más blanca, ¿no? Que todo terminara en el primer beso, que fuera una cosa mucho más rosa, mucho más inocente, más ingenua, menos dark, entonces cero drogas, una cantidad de cero sexo. Entonces, pues los entiendo porque es el perfil de su canal, ¿no? Luego también la presenté como 4 o 5 veces y curiosamente había renunciado a hacerla y entonces dije, pero no me quedo sin hacer la película. Sin hacerla, entonces escribí el guión de cine. Entonces yo escribí el guión de cine para hacer la película. Iba a ser una película. Y tiene el guión, o sea, está el guión para volver la película. película. ¿Y lo descarta o de golpe hace la película? No sé, pero tocaría ver porque, digamos, ya todo quedó en la película. Pero cuando hice el guión de la película, ¿cierto? Se lo mandé a Netflix para... yo produzco con películas y hago preventa de mis películas a Netflix. Tengo una relación con Netflix en la cual precompran las películas que hago. Entonces primero les mando como los guiones y a partir de ahí hacemos negociación. Bueno, le mandé a Netflix el guión de la película y me respondieron, no, aquí lo que hay es una serie. Claro. Entonces fíjese que yo ya vi... Y así se volvió serie. Y así se volvió serie. Pero ya era su condición inicial. Que yo había renunciado, dije, no, pues aquí nadie parece que hay varios proyectos que yo he tenido con esa suerte. Otro que hice que también duré con eso debajo del brazo mucho tiempo fue una novela que hice que se llamó Pecados Capitales. Y otra cosa, vivíamos con el socio que tenía en esa época, Felipe Salamanca, con el libro de Horace Echenique de Un Mundo para Julius. Siempre tienen algo, Un Mundo para Julius. Y esos proyectos que se rechazan y se rechazan, como que llega están esperando su momento. Y en este caso, cuando ya se había descartado como serie y lo presentó como película, resucita como serie. ¿Y ahorita tiene alguno de esos que hagan peregrinaje y siga rechazado o no? Sí, uno siempre tiene... Los guionistas siempre tenemos dentro del escritorio 5 veces más de proyectos de los que realmente terminamos haciendo. O sea, los guionistas somos acumuladores de proyectos imposibles que nunca se van a hacer. Yo creo que toda la producción que nos imaginamos nosotros, el 20% termina haciéndose. Pero claro, tengo una historia que algún día tendré que hacer que... ¿De qué? Es popular, pero es que es sobre... mi familia es del Cocuy, Boyacá. Y el Cocuy tiene 2 grandes próceres, que son Olinto Gallo, cuya gran gesta fue que descubrió las minas de sal de Zipaquirá, y el general Santos Gutiérrez, que fue un guerrero, un militar de la época de Obando y Mosquera, que cuando se hizo la Constitución de Río Negro, en agradecimiento a todas sus gestas militares, lo nombraron el primer presidente de la República de Boyacá. Fue el primer presidente que tuvo Boyacá. Y su primer decreto como presidente fue declararle la guerra a Bélgica. Claro, porque había tenido una historia previa. Claro. Es una historia maravillosa porque le rompieron el corazón en Bélgica una flamenca que se llama el papá de la flamenca. Yo me investigué esa historia, me encontré a un tataranieto de Santos Gutiérrez, paisano de mi pueblo, del pueblo de mi familia, y escribí el guión. Hace poquito Constaín escribió yo vi una columna de Constaín sobre eso. ¿No? Porque él escribió el libro de él, las cartas. Sí. Es sobre eso. Es sobre eso, pero es sobre, incluso escribí, tengo el guión y lo complementé con lo de Constaín. Estamos en conversaciones porque Constaín cuenta la historia
de lo que ocurrió porque eso se descubrió fue porque en el 89 el embajador de Bélgica en Colombia descubrió en los archivadores la carta donde declaraban la guerra, que no llegó. No llegó. Por eso todavía existe Bélgica. Y entonces el tipo dice, miércoles, Colombia y Bélgica llevan en guerra más de 200 años, hay que firmar la paz. Y reunió al embajador de Bélgica, al canciller, a un poco de gobernadores y países garantes, y se firmó en el 89 la paz en el puente de Boyacá. Firmaron Bélgica y Colombia la paz de una guerra. Pero Constaín investigó y Constaín sostiene en su libro que eso también es invento, dice Constaín, un embajador de Bélgica, ¿qué hace? No tiene que hacer nada en Bogotá. Este tipo tan aburrido que se inventó la guerra para entonces desactivar. Exacto. Él dijo, hay que hacer un proceso de paz. Y para hacer un proceso necesitamos una guerra. Entonces, primero se inventó el proceso de paz para tener la ceremonia y luego se inventó la guerra. Y tomó elementos como todo en la ficción, algo hay de verdad. Y era y realmente hubo un problema entre Santos Gutiérrez, mi paisano, y un belga, pero era era un constructor de ferrocarriles, que el tipo vino con una hija y se colgó en la construcción y Gutiérrez se emputó y lo echó y bueno, pelearon. Y a partir de eso se inventó, fue toda una historia de amor en Lovaina. Lovaina, una historia de amor entre Santos y Salomé, y se iba a venir para América y el papá la escondió y él llegó aquí, y por eso que llegó aquí decepcionado se volvió tan buen guerrero porque no le tenía miedo a la muerte y fue el general de Mosquera más importante que tuvo. Y lo nombraron de verdad presidente de la República de Boyacá en el 1868. Y no fue la única guerra. Santander le declaró la guerra a Dinamarca. Todos esos países le declaran la guerra a unos países rarísimos. Entonces, ese es un proyecto que siempre... ¿Y eso dónde lo tiene? ¿Lo tiene ahí? El guión escrito. Con él. En el escritorio. Ya ahí va arrastrándolo. Bueno, nos toca ir cerrando la cosa. Quiero, antes de cerrar, que me digan qué les dejó la serie. Es decir, en su vida personal, en su trayectoria como actores, cómo se divirtieron haciéndola. En fin, una breve anécdota que resuma lo que fue la serie para ustedes. Pues yo creo que a todos nos cambió la vida, ¿no? Un poco, en muchos aspectos, ¿no? O sea, creo que, bueno, a nivel de lo que fue el rodaje como tal, fue muy bonito. O sea, afortunadamente todos nos llevamos muy bien. Creo que también conectamos muy bien, creo que todo el equipo, tanto técnico como de actores. Entonces recuerdo siempre los días en el set como muy bonitos, siempre era divertido estar allí, era también una historia que creo que todos queríamos contar y que sabíamos que teníamos algo como muy importante y muy bonito y distinto, una historia como muy única aquí en Colombia, ¿no? Y de la vida, pues a mí me cambió personalmente muchos aspectos, creo que a todos a nivel profesional, ¿no? Y también tenemos muchísimas ganas de volver, de seguir contando la historia y a ver qué sucede, ¿no? O sea, realmente a mí creo que a todos nos ha dejado pues representar cada uno el personaje o ser parte de esta historia, creo que un aprendizaje muy bueno. Realmente creo que todos estamos muy agradecidos y más que nada con muchas ganas de volver al ruedo, a ver qué pasa. Sí, de acuerdo con todo lo que dice Sergio, como coincido con todo, como justo cuando preguntaste como que qué nos dejó, me acordé de una conversación que tuve hace poco con una de mis mejores amigas que le decía que me emocionaba mucho porque la serie se había convertido un poco como en el ámbito profesional en una hoja de vida muy grande. A todos los lugares a los que llegaban nuevos o donde había gente que no conocía, era como, tú eres el de la primera. Total. Y como poder tener esa carta de presentación, pues era magnífico porque es un proyecto que me hace sentir muy orgulloso, que me representa de muchas formas. También es algo muy inusual que uno pueda tener un proyecto que diga como, yo estoy de acuerdo con todo lo que cuenta, como, pues porque uno hace muchos proyectos y uno dice, pues no me gusta tanto, sí. Bueno, esto está bien, pero desde la primera vez que lo leí, como que yo sentía que me representaba. Y eso es muy raro porque pues, ¿cómo poder coincidir con la persona que escribe, que dirige, que lo produce? Es una coincidencia muy grande y en esta
como conciencia que tengo cada vez más de que coincidir es un gran milagro, como que me siento muy agradecido. Como, Te cambió la vida. También, sí, por eso digo que coincido también con Sergio. Pues, yo por eso dije que tú habías estudiado en Barcelona. Te cambié la vida. Más que la cambiaste. Sí, mucho. Todo el tema de que sea un proyecto además de estas dimensiones cambia la vida desde lo pequeño hasta lo más grande. Entonces, eso, salir a la calle y que te recoja. Yo eso aún todavía siento que me cuesta. Fue muy abrumador. Las primeras semanas yo me tuve que encerrar porque sí es raro, pero pues sí, eso hace mucho más visible como ese cambio de vida, como que tú de repente te conviertas en una persona que sale en una plataforma que está en miles de países, pues sí, cambia la vida. Bueno, Dago, y aquí que tiene a este par de personajes unas palabras de cierre, entonces para ellos. No, yo creo que hicieron un gran trabajo. Yo creo que en la dramaturgia, a diferencia de la literatura, los personajes son una construcción colectiva entre alguien que los escribe, alguien que los dirige y sobre todo alguien que los actúa, ¿no? Ahorita estoy escribiendo la segunda temporada y haberlos visto a ellos, a Emanuel, a Sergio, a Kika, a todos los muchachos, de todos los actores, como que le dan a uno las herramientas para seguir adelante, que son casi todos. A veces los actores se ganan sus personajes. Digamos que en el caso yo creo que de Sergio ha sido como de esos personajes que el actor se gana, ¿no? Como que ya se gana la trascendencia del personaje. Para mí también Emanuel fue una agradable sorpresa. Kika fue una agradable. En ese proyecto todos me sorprendieron y todos lo hicieron mejor de lo que yo me imaginaba, mejor de lo que estaba escrito. Y para mí también fue una gran lección. Digamos, el trabajo con los streamers es un trabajo un poco complejo porque digamos que también en la industria de la televisión un cambio de paradigma donde pasamos de que el contenido era el rey a que la distribución sea la reina. Uh-huh. Y hoy en día el contenido hay que negociarlo con los ejecutivos de las plataformas. Uh-huh. Y en este caso la relación fue bastante productiva. Yo tengo que de verdad agradecerle a la gente que estuvo leyendo y estuvo interactuando conmigo y tomando decisiones de producción. Por ejemplo, el cambio de actores para los roles. Yo lo decía a Carolina Leconte, mierda, gracias puto, porque nadie lo hubiera hecho mejor que Manuel, ¿cierto? Yo no tuve la visión que tuve ella de decir, es que este es Granados, pero además fue que me llamaron y me dijeron, no, ya este es. Y yo decía, sí. Y con un casting virtual. Y cuando también me dijeron, no, es que Sergio no puede ser un personaje secundario, entre comillas, como que yo, sino tiene que estar entre el grupo de amigos. Entonces fue como una reconciliación con esas instancias con las que uno generalmente pelea tanto. Uno dice, puta, me tienen la mano, joden, comentan. Y en este caso, no quiero decir que va a ser la constante, pero en este caso sí me reconcilié un poco con ese tipo de dinámicas. Bueno, qué chévere. Pues este fue Penguin Podcast Colombia presentando lo que queda de la primera vez. 1.000.000 de gracias a ustedes por permitirme conversar con ustedes. Realmente me gustó mucho la serie, la disfruté mucho, la disfruté en familia. Es de esos espacios familiares que son difíciles de ver. Porque sí vimos los tweets en los cuales usted recomendaba la serie. O sea, no lo está diciendo de carreta, sino de verdad en su momento lo expresó y invitó a la gente a verlo. Y además que uno en determinado momento, después de cierta edad, agradece que este tipo de cosas se vuelvan un pretexto para poder compartir con los hijos. Y eso me pasó perfectamente en la casa. La vimos con mis hijas y la seguimos paso a paso. Nos gustó mucho, a todos nos entretuvo. Es un entretenimiento muy inteligente, un entretenimiento que no es vacío, como de alguna manera lo dijimos. Y para mí es un verdadero privilegio poder agradecer a ustedes tres que me hayan regalado a mí y a muchas otras familias este momento. No, a ti, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por invitarnos. Listo. Gracias por este espacio. Sí. Ahí quedan los dedos de queso para que siga en el podcast. Buenos, están buenísimos. Y acuérdense que tienen que ir a Barcelona a estudiar. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing.
Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.